Informe financiero. Un informe financiero es el documento que transcribe una reflexión personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un documento inteligente. Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: la identificación de los problemas, el análisis de las causas, las propuestas de mejoras. Sin embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los negocios, ni será conveniente a todos los casos. Por ello se necesita, además de imaginación, mucha investigación y planificación para poder desarrollar un sistema de informes integrado y estructurado de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Un informe financiero puede contener una estructura. Por ejemplo, está el encabezado, que lleva el nombre de la empresa y los estados financieros que se van a analizar con su respectivo periodo, nombre del informe, que haga alusión al tema que se tratará, fecha y lugar del análisis. Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa. Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo. ¡Oh! ¡Hello, papayera! Prepara con la papaya. Objetivos del informe. Es la enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la empresa a la cual se dirige. Oh, vaya. Identificación de los problemas. Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es aconsejable que un mismo informe se trate de diferentes problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros, de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, los cuales permiten identificar algunos problemas de la compañía. Prepara con la papaya. Análisis de las causas. Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los estados financieros, resaltando las más importantes en el estudio que se está realizando. Oh, vaya. ¿Cómo hacer un informe financiero? A la hora de hacer un informe financiero podremos dividirlo en tres partes fundamentales: la identificación de los problemas,
el análisis de las causas y las propuestas de mejoras. Para ello realizaremos una investigación y planificaremos para conseguir un sistema de informes adecuado para las necesidades de la compañía. Dentro de estas tres partes principales podremos considerar otra división de las mismas, como puede ser lo siguiente: antecedentes, fuentes, balance, ganancias, flujo de fondos y resultados. Presentación de un informe financiero. Para realizar la presentación de un informe financiero podremos tener en cuenta la liquidez, rentabilidad, deuda y gestión de la compañía. Seguidamente veremos por qué es importante considerar que estos aspectos dentro del informe financiero. No digáis nada, no os entendería. Presentación de un informe financiero. Liquidez. Nos servirá para saber cuál es la capacidad de la empresa para cancelar obligaciones en un periodo corto de tiempo. Engloba la razón de corriente del capital de trabajo, razón de acidez y de efectividad. Deuda. Podremos saber la solvencia de la compañía conociendo de dónde proviene su contribución. Gestión. Nos permitirá contabilizar la eficiencia de los recursos económicos de la empresa. Rentabilidad. Conoceremos cómo la empresa puede remunerar el capital propio ajeno. Sabremos el porcentaje de ventas y la inversión. Y esta es una imagen de lo que podría ser un informe financiero. Y a continuación un compañero nos explicará un poquito más detallado con sus propias palabras. Es de suma importancia y es muy necesario no confundir un informe financiero con un estado financiero básico. Tienen muchas diferencias. Obviamente son lo mismo, ya que es financiero, pero es diferente el significado de informe y de estado. Anteriormente les estuvimos explicando lo que es un informe financiero y ahora les conseguimos un video donde se les explicará más detallado sobre los estados, pero que en sí son unidos. Vienen siendo lo mismo que un informe financiero. ¿Qué son los estados financieros? Hoteles, cines, fábricas, tiendas, todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas, a los bienes les llamamos activo, a la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo y al dinero de los socios, capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados. Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada,
nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua: evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así, con el dinero se compra mercancía o insumos, se vende al contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante, y a los bienes que no circulan tan rápidamente los conocemos como activos fijos. Es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo, y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalaciones, adaptaciones, patentes y marcas y software, llamados activos intangibles. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros, por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces las ganancias se reflejan en los ingresos, provenientes de las entradas en el caso de un cine, o el hospedaje si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. De estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido. Somebody would have pinched me. That would be the end of this dream. Well, pardon my manners, just something about you turns me to a savage. If I'ma be honest, I cannot but stay. Yeah, I'm losing my balance. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about you turns me to a savage. Turns me to a savage, savage. And baby, every time you walk by, I can feel magic in the air. Promise this ain't a drive-by. I'm trying to sweep you up and keep you there. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. So body romance, just something about you turns me to a savage. Turns me to a savage, savage.